Mis amados hermanos, Dios les bendiga grandemente. Es para mí un gozo, un gusto el poder saludarles. Les habla el hermano Mario de Proyecto Getsemaní y en esta hora vamos a tener el episodio 1, el episodio introductorio de la carta a los romanos. Ya desde hace algunos días les estábamos comentando, anunciando sobre esta nueva sección que vamos a tener en el canal sobre el estudio bíblico de la carta a los romanos, donde cada viernes vamos a estar publicando un nuevo episodio en punto de las 8 de la noche aproximadamente, hora centro de México, donde vamos a estar analizando capítulo por capítulo la carta a los romanos. Vamos a tener un análisis teológico, pero también algo práctico para la vida cristiana. Así que es para mí un honor el estar aquí para darles la introducción de la carta a los romanos y sin más, vamos a ello. La epístola a los romanos es llamada por algunos como la carta más importante jamás escrita. Esta carta fue escrita a la iglesia de Roma por el apóstol Pablo. Pablo escribió esta carta entendiendo la importancia y la influencia de tener una iglesia fuerte en Roma. Por ello, Pablo escribió esta carta y luego visitó a la iglesia en Roma. Esta carta fue escrita con un propósito, y este fue el de abarcar las grandes verdades del Evangelio de la gracia a los creyentes que nunca habían recibido instrucción apostólica. A diferencia de algunas otras epístolas, como lo vamos a ver a lo largo del Nuevo Testamento y de las epístolas paulinas, Pablo no era conocido dentro de la iglesia romana. Entonces Pablo escribe esta carta a una iglesia en la cual no es conocido. Y otro aspecto fundamental que vamos a ver también es que esta carta no fue escrita para corregir una teología aberrante, ni tampoco para corregir una vida impía que estaban llevando los romanos. No, en su lugar, la iglesia romana era una iglesia con sana doctrina, pero como toda iglesia estaba en la necesidad de recibir rica doctrina. Entonces vemos que el propósito de la carta era de instrucción, de enriquecer su doctrina, de edificar a la iglesia. Esta carta introdujo a Pablo dentro de una iglesia donde él no era conocido. Como bien lo habíamos dicho antes, él no era una figura conocida dentro de la iglesia romana, pero esta carta sirvió para introducirlo y él esperaba visitarlos pronto para desarrollar varios propósitos y razones importantes que él tenía. Más adelante vamos a estar andando sobre esto. Sobre el autor y fecha. No hay duda alguna de que el apóstol Pablo haya escrito la carta a los romanos. Pablo era un fariseo, quien se había convertido milagrosamente mientras iba camino a Damasco para arrestar a unos cristianos. Es cuando se da el suceso de su conversión milagrosa. Entonces Pablo, después de su conversión, comienza inmediatamente a proclamar el evangelio. Más que cualquier otro individuo, Pablo fue el responsable del esparcimiento del cristianismo a lo largo del Imperio Romano. Él hizo 3 viajes misioneros, predicando en gran parte del Mediterráneo. Pablo predicó incansablemente el Evangelio que él en un tiempo buscó destruir. Pablo escribió su carta a los romanos en Corinto durante su 3er viaje misionero, alrededor del 56 y 57 después de Cristo. Las referencias a Febe en Romanos 6.1, donde se menciona se crea que era el puerto de Corinto, y Gallo en Romanos 6.23 y Erasto en Romanos 16.23, quienes estaban asociados con Corinto, sitian la escritura de la carta al cierre de su 3er viaje misionero. Esto mientras Pablo se preparaba para partir a Palestina con una ofrenda para los creyentes de la iglesia en Jerusalén. Véase Romanos 15:25. A Febe se le dio la gran responsabilidad de llevar esta carta a los creyentes romanos. Febe era una diaconisa o ministra de la iglesia de Cencreas, un suburbio marítimo de Corinto. Véase Romanos 16:1. En cuanto al contexto histórico sobre la carta de los romanos, Pablo nunca había estado en Roma, como lo habíamos dicho antes. Él era un desconocido para la iglesia romana, pero allí había cristianos desde hacía ya varios años. No se sabe con certeza cómo comenzó la iglesia en Roma. Se tiene la línea de pensamiento, o bien se cree que esto pudo haber sido poco después del Pentecostés, cuando los nuevos creyentes regresaron a sus hogares y comenzaron a expandir el evangelio. Véase Hechos 2, 10, 11. Roma era la capital y ciudad más importante del Imperio Romano. Roma fue fundada en el 753 a.C., pero no es mencionada sino hasta el Nuevo Testamento. En los días de Pablo, la ciudad tendría al menos una población de 1 millón de personas, muchas de las cuales eran esclavas.
En la providencia de Dios, la incapacidad de Pablo de poder visitar a la iglesia de Roma le dio al mundo esta obra maestra inspirada de la doctrina del Evangelio. Aunque personalmente Pablo era un desconocido para ellos, esperaba poder visitarlo por varias razones importantes. Y véase cuáles son: edificar a los creyentes, véase Romanos 1:11, predicar el Evangelio, Romanos 1:15, conocer a los cristianos romanos para que pudieran alentarlo a él, véase el 1:12 y el 15:32. Orar mejor por él y ayudarlo con su ministerio planificado en España, 15:28. Pablo no escribía a una iglesia deficiente en teología o vida moral. Pablo escribía a una iglesia con doctrina sana, pero como todas las iglesias, estaban en necesidad de instrucción rica y práctica que esta carta provee. Ellos estaban necesitados de instrucción. No vivían una vida impía ni tenían una teología aberrante, pero desde luego el no haber podido estar Pablo con ellos, era necesario escribir una carta donde estuvieran fundamentadas las verdades más importantes del Evangelio, cuestiones doctrinales tan fundamentales para los cristianos. Propósito y teología. Romanos es tanto un tratado de teología sistemática sobre temas centrales como un documento misionero que aplica esos temas a asuntos prácticos a la iglesia de Roma. Debido a que Romanos es una obra primordialmente de doctrina, contiene poco material histórico. Pablo usa figuras del Antiguo Testamento en la carta a los romanos, tales como Abraham, capítulo 4, David, capítulo 4, 6 al 8, Adán, 5, 12 al 21, Sara, 9, 9, Rebeca, 9, 10, Jacob y Esaú, 9, 1, 13, y Faraón, 9, 17, como ilustraciones. El tema principal a Romanos es la justicia que viene de Dios. La gloriosa verdad es que Dios justifica por gracia a pecadores culpables, condenados únicamente a través de la fe en Cristo. El tema de la justicia de Dios se destaca a lo largo de todo el libro. Los primeros 3 capítulos muestran que tanto judíos como gentiles están bajo el mismo pecado y que la expiación de Cristo se aplica para ambos. Véase 3:21-31. El capítulo 4 muestra cómo las promesas del Antiguo Testamento hechas a Abraham y a David son significativas para ambos, dado que Abraham es el padre espiritual de los gentiles y los judíos creyentes. En los capítulos 5 al 8, Pablo expone el significado de este don de justicia, ya sean judíos o gentiles. Los que confían en la obra redentora de Dios por medio de Jesucristo tendrán paz con Dios. Véase Romanos 5:1. Y vivirán libres de la ira de Dios. Serán liberados de la pena y del poder del pecado. Capítulo 6, pero seguirán luchando con la realidad del pecado y el poder de la ley. Capítulo 7. El capítulo 8 describe gloriosamente la libertad de los creyentes de la muerte. Y en los capítulos 9 y 11, Pablo explica el lugar de Israel en los propósitos futuros de Dios. Él creía que los gentiles habían sido alcanzados por la salvación de Dios, pero Dios no desechó a Israel. 11:1-2. Dios los volvería a injertar al árbol del cual fueron temporalmente separados debido a su incredulidad. Dios continúa teniendo un remanente de creyentes, véase 11:5, hasta que haya entrado la totalidad de gentiles. El capítulo 12 aborda los dones espirituales y la piedad práctica. Y la responsabilidad del creyente para con el gobierno humano se trata en el capítulo 13. Y los principios de la libertad cristiana son abordados en el 14:1 y 15:12. En cuanto a cómo podríamos bosquejar el libro de Romanos, aquí les voy a dejar 2 bosquejos muy prácticos, uno un tanto general y otro más exhaustivo. Los 2 sirven, son muy útiles dependiendo de qué tanto queremos ahondar en cuanto al libro, pero ambos contienen un muy buen bosquejo. ¿Qué reseñas podríamos dar sobre la epístola a los romanos? Es muy cierto que es una de las epístolas más importantes jamás escritas. Sin duda alguna, la epístola a los romanos contiene verdades fundamentales sobre el Evangelio, verdades tan importantes para todo creyente. Sin duda alguna, Pablo aborda temas tan fundamentales como la gracia de Dios, la justicia,
los planes y propósitos de Dios, el papel del pecado y de la ley en la vida del creyente, el nuevo nacimiento, la muerte al pecado, los deberes cristianos, cómo debe vivir el cristiano. Sin duda alguna hay capítulos fundamentales, claves que vamos a estar abordando futuramente, y para mí va a ser un honor el poder acompañarles y que otros hermanos también puedan acompañarnos en exponer estos mensajes. Sin duda alguna hay pasajes tan edificantes que el analizarlos, el comprenderlos, sin duda alguna lleva a una edificación espiritual. Por ejemplo, el capítulo de Muertos al Pecado, el Romanos 6, sin duda alguna es un pasaje fundamental en cuanto hablamos de la relación del creyente con el pecado, de cómo es su vida tras la renovación, tras la transformación de Dios mediante la obra de Cristo, mediante la obra del Espíritu Santo. Pablo dice que considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios. Aquí habla de la obra redentora de Dios, del bautismo, de un bautismo espiritual. Sin duda alguna son figuras muy importantes. Son figuras que cuando las analizas y comprendes de una mejor forma cómo ha obrado Dios en tu vida por medio de la salvación, cómo ha cambiado Dios, cómo nos encontramos muertos en delitos y pecados. Estábamos muertos, perdidos, condenados en nuestro pecado, en nuestro delito, pero Dios nos salva mediante la obra redentora de Cristo Jesús. Entonces considérense ustedes muertos al pecado. Ese viejo hombre está muerto, considérenlo muerto, crucificado juntamente con Cristo Jesús. Si tú reviviste, fuiste sepultado, pero levantado mediante la fe en Cristo Jesús, fuiste resucitado espiritualmente y ahora vives una nueva vida. Entonces tú eres vivo, pero para Dios. Y ahora ya no se enseñoría de ti el pecado ni la muerte. Es sin duda alguna maravilloso el ver cómo va obrando Dios y cambia la naturaleza del creyente. Otro pasaje también clave es deberes cristianos, cuando Pablo aborda la necesidad de transformarse, de cambiar, de renovar nuestro entendimiento, de no conformarse a este siglo, y expone también una serie de detalles, de características que el creyente debe conservar, una serie de cosas que debe seguir y una serie de conducta que debe llevar, sin duda alguna. También otros pasajes claves como versículos de que Dios muestra su misericordia para con nosotros, en que siendo un pecadores Cristo murió por nosotros, también sin duda alguna es maravilloso. Nos muestra la gracia, la obra de Dios, cómo Dios obra. Ya lo habíamos venido diciendo desde que abordamos la parte de muertos al pecado, nos aborda de cómo Dios obra. Ya lo habíamos mencionado hace un momento con muertos al pecado, pero aquí también menciona, y en otros pasajes también claves va a mencionar que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, que la paga del pecado es la muerte. Nos viene introduciendo todo esto, y en que siendo aún pecadores muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Presenta verdades fundamentales del Evangelio, verdades de regeneración, verdades de transformación sobre el creyente y sobre su vida. Sin duda alguna es maravilloso y va a ser de gran bendición abordar esta carta que podremos llevarnos en esta introducción sobre la aplicación práctica. Pablo escribe a una iglesia que estaba bien en cuanto a su doctrina, en cuanto a su vida moral, pero necesitaba de las verdades, de la instrucción sobre el Evangelio, sobre esto que es tan fundamental. Entonces, es importante que nosotros como creyentes tengamos muy claro el fundamento, las verdades más importantes del Evangelio. Es importante conservar estas verdades, es importante tenerlas muy en claro y es importante proclamarlas. Entonces, para que la iglesia se conserve, para que la iglesia se conserve en integridad, es necesario estar bien fundamentados en el Evangelio de Cristo Jesús. Es importante estar bien fundamentados en Cristo Jesús. Entonces, mediante la guía del Espíritu, Dios bendiga estos estudios bíblicos y podamos ser edificados. Mediante estos estudios vamos a tratar de ser teológicos, pero también prácticos. Y como lo veníamos diciendo desde este momento, no solamente vamos a tratar de analizar por analizar, sino que estas verdades fundamentales las tomemos y las apliquemos.
dentro de nuestro entorno, ya sea en vida personal y en nuestras congregaciones, proclamando estas verdades y conservándolas ante posibles grupos, posibles pensamientos, posibles corrientes que degeneren, que desvíen el Evangelio. Es importante estar fundamentados y no avergonzarse del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente el judío y también el griego. Entonces, aplicado a ese contexto actual, no nos avergonzamos del Evangelio, porque efectivamente salva a toda criatura. Entonces, mis amados hermanos, ha sido un gusto para mí el saludarles y les estar con ustedes en esta corta introducción. Quería yo que quizás empezásemos ya a hablar de lleno sobre el texto Romanos 1, vámonos, analicemos, pero creo que estamos bien en introducirnos primero en esta carta y ver sobre cuestiones de contexto, de autoría, de fecha, bosquejarlo, una breve introducción sobre lo que se aborda a lo largo del libro y sobre cuestiones importantes. Pero, sobre todo, llevémonos hoy este pensamiento de que es importante fundamentarnos, es importante estar bien cimentados en el Evangelio, de comprender las verdades doctrinales. Eh, ¿Por qué? Porque esos conservan la vida cristiana, evitan la desviación y la degeneración. Algo que sin duda alguna, cuando hay falta de palabra, cuando hay falta de claridad, cuando hay falta de doctrina, es que suceden fatalidades. Suceden tantas fatalidades en distintas áreas y en distintos campos. Entonces, mis amados hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Ha sido para mí un gusto en saludarles. Que Dios les bendiga grandemente. Nos vemos el siguiente viernes, si Dios lo permite, para iniciar con Romanos 1. Dios les bendiga grandemente.